Así lo cuenta el hijo de Delia. Bienvenidos, soy Eleazar Marín, el hijo de Delia, y les cuento lo que no es cuento, es historia, mucha historia como siempre. Historia de Venezuela, siempre algo que tenga que ver con Carúpano, por supuesto. De hecho, el personaje de hoy tiene que ver con Carúpano, estuvo aquí en Carúpano y también meto preso a alguien aquí en Carúpano. Sí, estamos en esta plaza que por el momento no tiene busto, le falta el busto, pero pronto lo tendrá. De hecho, está listo, ya está listo el busto del general en jefe José Félix Rivas, y pronto lo tendremos allí, pero no sin antes, por supuesto, hacerle su cariño a la plaza. No es nada más que poner busto e irnos, no señor, va a tener su busto. José Félix Rivas, general en jefe patriota, el héroe de la victoria. ¿Por qué le llaman el héroe de la victoria? Porque fue el vencedor de aquella batalla memorable, donde se cubrió de gloria nuestra juventud. De hecho, por eso el 12 de febrero es el Día de la Juventud en Venezuela. Por eso escuché una vez un locutor decir, la batalla de la juventud, no señor, es la batalla de la victoria, que en honor a esa batalla que le ponen, es que dedican ese día al Día de la Juventud. De hecho, eso fue un siglo pasado, un siglo después, más de un siglo después. Bueno, hablando de José Félix Rivas, este personaje que el cual estaba en deuda con él, otro José, hemos hablado de José Francisco Bermúdez, José Eusebio Acosta, ahora José Félix Rivas, tengo otro José por ahí. Eso es casualidad, yo no es porque estoy escogiendo los puros José, sino es por casualidad. José Félix Rivas, este prócer venezolano que no vivió mucho tiempo para ver cristalizar su sueño, aunque sí fue intensamente su actividad como patriota, como guerrero. De hecho, en el momento de su muerte era el jefe supremo del Ejército de Oriente, porque luego de un acontecimiento que ocurrió en Carúpano, que se lo voy a contar ahorita, llegó a ese nivel. ¿Sabe que? Bueno, José Félix Rivas nació en Caracas un 19 de septiembre en el año 1775. Él era mucho mayor que Simón Bolívar, tenía casi la misma edad de Piar y así. Pero José Félix Rivas es conocido por esa actitud que tuvo, pues. Luego, en ese año de 1814, que hubo batalla y batalla. El año comenzó con batalla y terminó con batalla, y todas tienen historia. En esa batalla de la juventud, en la que él, esperando a Campo Elías, bueno, tuvo que recurrir, pues, a esos muchachos, los de un seminario. Eran puros muchachos seminaristas, jovencitos todos, que nunca en su vida habían tenido un arma en su mano, pero nada, ni un corta uña. Y esos muchachos ya fueron los que le ganaron a los realistas. Claro, después vino el que venía y después vino Campo Elías, esa cosa, y ya como fue la cuestión. Eso fue en la victoria de Aragua. Y de allí comenzó, bueno, esos ascendentes, descendentes, problemas, cosas complicadas, porque los patriotas a veces no se ponían de acuerdo, algunas veces confiando en un triunfo, entonces les pasaba un revés en otro y así, pues. Había esa pugna, pues, vamos a decirlo así. 1814, ese mismo año, luego de la batalla la primera batalla de Carabobo, Simón Bolívar, confiado en él, bueno, no se esperó lo que iba a pasar. Ese mismo año fue la primera batalla de la Puerta, una de las batallas de la Guerra de Independencia más catastróficas. Fue algo tremendo, en la cual Boves, bueno, una estrategia que tuvo, y en un próximo programa que nos vamos a dedicar a Boves, vamos a hablar un poquito más sobre ese detalle, lo de la primera batalla de la Puerta, donde allí eso fue un desastre. Ahí fue como 1.500 muertos de los patriotas, fue algo tremendo, y bueno, total que han pasado muchas cosas. Nos ocupa José Félix Rivas, vamos a seguir con José Félix Rivas. Él estuvo casado con una hermana de María Concepción. María Concepción, la mamá de Simón Bolívar, por eso era tío político. Él era hijo de Petronila Herrera y de Marco José Rivas, y hermano de uno de los que también estaban cuando el 19 de abril, que le hablamos en otro programa, que decía mi rey, mi rey, mi rey. Bueno, ese mismo, Francisco José Rivas.
Francisco José Rivas, y de hecho José Félix Rivas también, porque él era uno de esos jóvenes mantuanos que ellos se hicieron la cuestión aquella con el 19 de abril y para dar el golpe de Estado a Vicente de Emparan, después que Napoleón, y todo eso lo hablamos en aquel programa, así que luego tienen que ir para atrás en YouTube y ver el programa ese cuando se habla del 19 de abril y ahí hablamos un poquito más sobre eso. Bueno, José Félix Rivas, lo que quería hablar de él era el momento de su final, del final de la vida de José Félix Rivas. Porque luego, usted sabe, cuando te dije ese año 14 fue algo tremendo. Él, ese mismo año, José Félix Rivas estuvo aquí en Carúpano. Y fue cuando metió preso a Simón Bolívar, aunque en muchas partes, muchos historiadores solamente hablan de que metió preso a Santiago Mariño y a Bolívar no, pero Bolívar sí estuvo preso también. De hecho, el manifiesto carúpano lo escribió Bolívar estando preso. Eso fue en septiembre de 1814. Esa fue la única vez que Simón Bolívar estuvo preso en toda su vida, ¿no? Y él estaba... Mamá, y ayer se me iba a salir una palabra que no era, pero bueno, te voy a decir la que se me iba a salir, pero esa no es. El compillado con Piar. Compillado con Piar metió preso a Mariño, desconoció la autoridad de Simón Bolívar y otra serie de sucesos que se lo voy a contar luego de este corte, que es cuando, bueno, es que la historia de Venezuela es fascinante y tiene muchas cosas complejas, de las cuales, si lo analizamos, bueno, yo solo no podría analizar eso. Vamos y venimos con más de su programa Así lo cuenta el Hijo de Elia a través de tu TV, televisión que está contigo, y seguimos hablando de José Félix Rivas, general jefe. Así lo cuenta el Hijo de Elia. Así lo cuenta el Hijo de Elia. Aquí estamos otra vez. Esta es la segunda parte de su programa de hoy a través de tu TV. Televisión que está contigo, donde les cuento lo que les cuento de su historia. Y estamos hablando de José Félix Rivas. Por cierto, le nombré, le dije que estaba casado con una hermana de Concepción, de Conchita, pero no le di el nombre, María Josefa. María Josefa Palacio, hermanita de Concha, hermanita. Bueno, Josefa, oye, ese Josefa se abunda, ahí van. La esposa de José Félix Rivas se llamaba Josefa. La mamá de Josefa Bermúdez era Josefa. Hasta la mamá de Bobe era Josefa. ¿Cómo hay Josefa por ahí? Bueno, volviendo a hablar. ¿Sabe que para hablar de José Félix Rivas es muy importante, que quería ahondar más en lo que la gente no habla, en los detalles de cómo fue la muerte de José Félix Rivas? Y por ahí me quiero aplicar en eso. Pues. Usted sabe que tenemos que llegar pues, a la batalla de Urica. Lo que pasa es que como tengo unas cosas en la cabeza así que me están volviendo loco, pues como tengo preparado también un programa para adelante sobre Bobe, entonces ahí es una combinación entre Bobe y José Félix Rivas, por eso que no quiero echar a perder el asunto. Pero tengo que hablar de la batalla de Urica, así como la calle de Carúpano, que antes era Las Flores, y antes de ser Las Flores era Las Doncellas, pero ahorita es la calle de Urica, por una batalla. Esto fue el 5 de diciembre de 1814. Esa batalla fue algo tremendo. Yo me pongo a pensar en lo que pasó allí y eso es como, bueno, ellos estaban confiados, ellos pensaban que, bueno, que sí lo vamos a lograr, sí lo vamos a lograr. Pero no fue así. Bobe venía inspirado. Bobe estaba inspirado en su venganza, pues. Bobe no luchaba por los venezolanos ni por los realistas, no. Él luchaba por su ideal, por lo que él pensaba, por lo que le habían hecho. Él solamente le dejó eso por ahí. No es que justifique a Bobe, pero mejor vean el programa que viene pronto. Por ahí viene lo de Bobe. Esta batalla de Urica fue algo tremendo, yo. Allí la perdimos. Allí muere Bobe. Por eso siempre hemos dicho, bueno, ganamos pero perdimos. Perdimos pero ganamos. ¿Ganamos por qué? Porque por fin salimos de Bobe. Allí había una cuestión de no se sabe cómo fue la muerte de Bobe, porque dicen que fue zaraza, que decía o se acaba la bobera o se muere la zaraza. Dicen que fue José Francisco Bermúdez o que fue una lanza por ahí cualquiera que mató a Bobe. En esa batalla de Urica, cuando termina esa batalla, por supuesto quedamos con la tabla en la cabeza. José Félix Rivas, nuestro general jefe,
él huye ya, pero ¿qué más le queda? Huir, corre, ¿qué hace? Y se va con Bermúdez. Ellos se van hacia Oriente, pues. De hecho, están en Oriente, Urique es Oriente. Pero ellos se vienen hacia Maturín. Cuando llegan a Maturín, ellos había problema ya porque en Maturín hubo varias batallas. Se encuentra con que Morales va a atacar. Morales es uno de los que aparece por allí en Wikipedia y sale que fue cuñado de José Francisco Bermúdez. Eso es mentira, eso es mentira, no le queda todo lo que dice Wikipedia. Morales, que estaba casado con una hermana de Bermúdez, y varias veces lo repiten porque gente, pero eso es mentira. Bueno, estaba Morales en Maturín, llamada posteriormente la tumba de los tiranos, a causa de Manuel Piar. ¿Se acuerdan? También con las mujeres, bueno, la abrasadora, todo eso. Llegan allí, a Maturín, se pierde esa batalla, la de esa fecha, la del mismo diciembre. Luego de la batalla de Urica, se pierde la batalla. Ellos se repliegan, porque andan huyendo, andan de verdad con los problemas. Pues. Ellos huyen. Bermúdez, él agarra rumbo hacia el Tigre. José Félix Rivas agarra rumbo hasta los llanos, los llanos de aquí, los centros de los llanos. En ese tiempo se le decían llanos centrales porque en verdad eso pertenecía a la provincia de Caracas. Todos esos llanos, que es Guárico ahorita. Él se va para allá y llega a Valle de la Pascua. José Félix Rivas. Hubo un momento que él se separa de sus tropas porque era mucha gente, hacía mucho volumen, pues, se veía. Pues. Entonces, para que no lo notara, él se va solo con un sirviente de él, un sobrino y un vaquiano. Un vaquiano es esa gente que sabe en el camino, que saben por dónde tiene que irse. Un vaquiano del camino. Por ejemplo, yo tuve un amigo que es de Caimacito, que él es vaquiano de Caimacito. Entonces tú te lo llevas para allá y eso no te pierdes. Estos son los vaquianos, que saben dónde tienen que meterse, es una cosa. Porque él no conoce eso por allí. Cuando llega a Valle de la Pascua, él está un poquito enfermo, se siente mal. Y le dice, bueno, para ver quién va a hacer la diligencia para buscar recursos, para buscar comida. El vaquiano es el que se ofrece, o él le dice que vaya a la propia ciudad de Valle de la Pascua, porque yo estaba grande en las inmediaciones. Van a Valle de la Pascua a buscar, están ahí haciendo trabajo. Él había sido esclavo. Él se llamaba Concepción no, ya me busqué aquí el nombre, yo tengo aquí el nombre del tipo, sí, Concepción se llamaba, Concepción, ¿verdad? Que tengo una Concepción por ahí en la mente ahorita. Concepción González. ¿Y por qué era González? Porque él había sido esclavo de unas señoras González de Valle de la Pascua. Y él se fue allá a Valle de la Pascua a buscar, como él conocía a esa gente, llegó a casa de las viejas. Esa fue la metida de pata del muchacho, del Concho. La vieja les pareció sospechoso que llegara por allí, que hace por aquí, y empezaron a preguntarle. Y él, como carga todavía su cuestión de ser servil, acuérdense como fue esclavo de ella primero, empezaron a preguntarle, mire, ¿qué queda esto por aquí? No, que no sé qué, no, que yo estaba haciendo una diligencia por aquí, no, que no sé qué, esto está que bueno, el hombre se eleva la lengua. Y dice todo, que estaba con el jefe patriota, tu jefe supremo era José Félix Rivas. Con José Félix Rivas, estaba por allí, y dice todo. Bueno, uno para que hablar y 20 para que se callara, porque contó todo, dijo todo. ¿Ven? Ellas vienen, no sé cómo hicieron esas viejas, tiene que ser que tenían otra gente que lo ayudara, y llevaron a Concepción a las autoridades de Valle de la Pascua, a las autoridades realistas que estaban allí, porque por ahí había, ¿cómo se llama eso? Alcabala, cosas de esas, pues, patrulla, no sé cómo se llamaban en ese tiempo. Y bueno, llevaron a Concho a las autoridades realistas, y lo que viene ahora es más desgarrador. Por eso que lo dejo para la última parte, porque ahí es donde ya después no sé si aguante. Vamos a la tercera parte de su programa Astillero Católico de Delia sobre el final en la tierra, por supuesto, como parte terrenal, de José Félix Rivas, general en jefe patriota. Vamos a ver. Así lo cuenta el hijo de Delia. Así lo cuenta el hijo de Delia. Aquí estamos
Esta es la tercera parte, la parte final de nuestro programa de hoy, dedicado a José Félix Rivas. Y como siempre, le presento dos de mis libros, dos de los libros de mi biblioteca que quiero presentárselos. Uno de ellos lo voy a usar ahorita. No, te lo muestro ahorita, primero este. Uno de ellos es este, El Urogallo, dedicado a Bob el Urogallo, Francisco Herrera Luque. Este es para que lo vayan, si lo tienen por allí, vayan leyéndolo, que cuando haga el programa de Bobe, vamos a hacerlo mejor, porque esto es novelado. No todo lo que está aquí es cierto. Acuérdense que son novelas, pero algunas cosas son verdad, pero no todo es verdad. Entonces, para que más o menos tenga una idea de quién es Bobe, y luego le hago el programa de Bobe. José Tomás Bobe, de allá, español, todas esas cosas. Y luego le dejo por ahí esa pista. Lo comparo con Doña Bárbara y con El Tirano Aguirre. ¿Por qué será? Te lo digo después. El otro libro que le quiero presentar es este, que es uno como de cabecera, uno de mis libros de cabecera, que es este, Carúpano en Documentos de la Independencia. Estos son recopilaciones del ingeniero Ovidio Figueroa, donde están todos los documentos que tienen que ver con Carúpano y Bolívar, o con Bolívar aquí en Carúpano, desde 1814, 1816, las dos veces que estuvo aquí. Y de aquí voy a aprovechar de leerles lo que Bolívar escribió estando preso aquí en Carúpano. Cuando, luego de lo que le conté hace rato, de que la única vez que tuvo preso Bolívar en su vida fue aquí en Carúpano, cuando lo acusan de que había perdido por las estrategias. Ahí todo el mundo se le echaba, cuando perdían, le echaban la culpa al jefe y por eso iba. Lo acusaron de que se quedaba con una plata, los tesoros de Cumaná, y entonces llegó Bianchi, que era un tipo que tenía un barco, pues, y eso. Ellos cobraban por eso, por llevar y traer. Entonces él se quería quedar con el tesoro que tenía. Bueno, ellos se quedó con una parte. Entonces Bolívar lo acusa de que se iba a ir. Eso fue un torneo tremendo. Pero estando Bolívar aquí en Carúpano preso, él escribe el Manifiesto Carúpano con fecha 7 de septiembre, que le voy a leer solamente una parte del final, cuando él dice: yo os juro que el libertador muerto mereceré siempre el honor que me habéis hecho, sin que haya potestad humana sobre la tierra que detenga el curso que me he propuesto seguir hasta volver segundamente a libertaros. Por la senda del occidente, regada con tanta sangre y adornada de tantos laureles. Más adelante, ya al final dice: no comparéis vuestras fuerzas físicas con las enemigas, porque no es comparable el espíritu con la materia. Vosotros sois hombres, ellos son bestias. Vosotros sois libres, ellos esclavos. Combatid pues y venceréis. Dios concede la victoria a la constancia. Si usted escucha alguna vez esta frase, esto lo escribió Bolívar en Carúpano. Dios concede la victoria a la constancia. Una frase muy famosa de Simón Bolívar. Como estamos en la parte final, la recta final, a dar más lo que son de la muerte de José Félix Rivas, como te decía, la autoridad realista encontraron a José Félix Rivas donde estaba guareciéndose ahí, porque estaba medio enfermo. Se lo llevan a Tucupido, que era donde estaba la cuestión esa, en búsqueda, yo no sé qué es lo que tienen ellos ahí, y ahí lo llevan, lo torturan, le hacen cosas feísimas que no te lo puedo contar aquí. Bueno, te voy a contar una sola de ellas, pues. Lo enterraron hasta el cuello, o sea, enterrado desnudito, enterrado hasta el cuello, donde había un poco de bachaco, para que lo picara. Qué bicho es tan malo, mano. Eso le hicieron las vejámenes que ustedes se imaginan y los que no se imaginan. Total que ese día, 31 de enero de 1815, dicen que fue fusilado, otros dicen que fue ahorcado, igual todos lo mataron. Le cortaron en pedacitos. Entre las cosas que le hicieron, la cabeza se la frieron en aceite, se la llevaron a Barcelona. Un tipo, un español, mira, más que tipo ya se murió hace tiempo ya, porque si no, ese tipo se llevó la cabeza de José Félix Rivas en una maleta, ya frito, ya la cabeza frita, hacia Caracas. Y allá la mostraron, dicen que, como decía, ahorcado en un palo o en una jaula. Creo más lo de la jaula, o fue las dos cosas, en la puerta de Caracas, como símbolo de que nadie se mete con nosotros, vea lo que le puede pasar. Eso fue el final terrenal de José Félix Rivas, que eso en realidad era bien malo en Caracas. José Félix Rivas, su cuerpo fue desmembrado, pero cada parte de él
vive en el corazón de cada uno de los venezolanos, que lo recuerdan como ese gran patriota que es, como ese gran prócer, general en jefe, patriota. En el momento de su muerte era el jefe supremo. Claro, lo había obtenido porque había mandado para la porra a Bolívar, pero Bolito era el jefe supremo en ese momento. Por la parte de Occidente era Urdaneta. De hecho, cuando él se va con José Francisco Bermúdez a Maturín, era con idea luego de encontrarse con Urdaneta para ver qué es lo que íbamos a hacer después. Y así pasó. José Félix Rivas. La historia es más larga. Lo que pasa es que a mí me da grima hablar de eso. Tenía pensado decirlo, pero son muchas cosas que lo que dan es tristeza. Usted dirá que es payaso este tipo, pero no es payaso. Es que pienso nada más en lo que sufrió José Félix Rivas, que ni siquiera llegó a ver cristalizado el sueño. Eso murió, fíjate, en el 15, en enero del 15. La segunda batalla que grabó fue en el 21. Y ya al final, el 23 fue cuando por fin definitivamente la independencia de Venezuela. Pero no vio cristalizado. O sea, murió muchísimo tiempo antes que el mismo Piari y muchísimo tiempo antes que José Antonio Anzoátegui. Pero fue un jefe patriota que pronto, esta plaza que lleva el nombre desde 1982, Plaza José Félix Rivas, del cual su busto fue robado, por ahí en el año 2017, tendrá su busto nuevamente. Ya está hecho, porque yo lo vi, está hecho. Lo vamos a tener aquí. Honor y gloria para José Félix Rivas, general en jefe patriota. Ha sido un honor para nosotros, Venezuela de Tu TV y de servidor de San Marín, hablar sobre este jefe patriota. Vienen muchos más y hablaremos pronto de otros que ya se lo dije. Los quiero mucho, Dios me lo bendiga. Recuerden que Jesucristo es el camino y se van a derechito. He dicho, soy el hijo de Elia, Carupanerísimo. Así lo cuenta el hijo de Elia.